llevar a cabo el bautismo. Y hermanos, antes de continuar, quisiera preguntar si alguien tiene alguna duda o alguien quiere participar. Recuerden que son clases que podemos comentar algo, podemos preguntar, ¿verdad? Podemos participar de esa manera, hacer un comentario de acuerdo al tema y podemos enriquecer, ¿verdad?, la clase con preguntas o con comentarios, ¿verdad? ¿Alguien, hermanos, tiene alguna duda de lo que hemos visto estas 3 últimas clases hasta aquí? ¿Se ha quedado claro? Recuerden que va a haber examen. Va a haber examen al final, no se crean, hermanos. Nada más es para que tengamos presente y bien fresco, hermanos, el conocimiento, la doctrina, que todo nuevo creyente pues debe tener en su corazón, ¿verdad?, y en su mente. Lo que ha pasado cuando el Señor llega a nuestra vida, la salvación, qué sucede al ser salvos. Y vamos a ver, hermanos, la 4ª clase, lo que es el bautismo. El bautismo. Muy bien, hermanos, bueno, vamos a iniciar. Y la salvación, hermanos, y la vida eterna es un regalo tan grande, maravilloso, que Dios nos da. Y además, hermanos, que es gratuito para nosotros. Es gratuito para nosotros, pero el Señor Jesús pagó un precio muy alto, ¿verdad? Que pagó con su vida lo que nosotros no podíamos pagar para poder ser salvos. Y Él pagó esa deuda. Él nos ha comprado con un precio muy alto, que entregó su propia vida para comprarnos y darnos esa salvación, ese regalo tan maravilloso que recibimos en nuestra vida, hermano, y que también, hermanos, debemos de disfrutar esa salvación, esa libertad que Dios nos ha dado. Ha cortado nuestras cadenas del pecado, de nuestro pasado, y ahora somos libres y debemos de disfrutar, hermanos, la salvación, y debemos también, ¿verdad?, crecer espiritualmente. Hoy veremos, hermanos, acerca de algo que debemos hacer inmediatamente cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y esa actitud, ese acto, bueno, pues es el bautismo, y vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, hermanos, ¿por qué debemos ser bautizados o por qué debemos bautizarnos? Vamos, por favor, a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo 28. Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Y como es dinámica, hermanos, si alguien lo pudiera leer fuerte y claro en Mateo 28, 19, por favor, puede leerlo, quien lo tenga, quien desee. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, hermana Mari. Dice, por tanto, está dando el Señor Jesús, está dando una instrucción a sus discípulos. Y ya en los últimos instantes, cuando el Señor había resucitado, estuvo 40 días todavía apareciéndose en diversos lugares y con sus discípulos, y da esta última instrucción a aquellos que estaban cerca del que le seguían, y les dijo Jesús a sus discípulos, por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, es decir, espárzanse por todo el mundo. Y algo muy importante que queremos resaltar, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la orden de Jesús es ir y predicar el Evangelio a toda nación. Es por eso que la Iglesia Bautista Misionera de Arenal ha enviado a un grupo de hermanos a esta comunidad, a este municipio, a predicar el Evangelio. Y ese resultado, hermanos, hoy tenemos estas reuniones aquí muy bonitas con ustedes, como nuevos creyentes o otros que ya habían tenido un conocimiento previo de Jesús, pero ahora, ¿verdad?, se están reuniendo aquí en nuestras reuniones, y estamos aprendiendo las cosas que el Señor nos ha dejado. Y hermanos, esta orden de ir y predicar y hacer discípulos, y también es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ver 3 ejemplos
de personas que escucharon el Evangelio, lo comprendieron en su corazón, lo creyeron y entonces, ¿verdad?, permanecen en la palabra y entonces hacen ese acto de obediencia. Vamos por favor, hermanos, al libro de Hechos 2:41. Hechos 2:41. Recuerden, hermanos, pueden preguntar si algo no está claro, pueden levantar su mano o hacer un comentario, alguna experiencia, alguna duda, y podemos comentarlo con mucho gusto. Igual, hermanos, si alguien lo pudiera leer, Hechos 2:41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias, pastor. Este acontecimiento, hermanos, sucedió tiempo después, cuando el Señor les dio una promesa que iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? En el día de Pentecostés es cuando llega el Espíritu Santo y son investidos los discípulos, y todos los que estaban reunidos en una casa fueron llenos del Espíritu Santo, y, hermanos, fueron repartidas lenguas a todos los que estaban ahí reunidos en esa casa en el día de Pentecostés. Y, hermanos, cuando este grupo de personas que estaban reunidos viene el Espíritu Santo y son investidos de su poder, hermanos, es algo muy de resaltar que el Espíritu Santo capacitó, el Espíritu Santo de alguna manera los llenó para una función específica. Esas lenguas de cual habla la Escritura, hermanos, son idiomas. Cabe recalcar, hermanos, que eran idiomas, porque en ese tiempo había de todas las nacionalidades y estaban ahí cerca de Jerusalén. Entonces, hermanos, estas personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo recibieron lenguas, idiomas, para predicarles a esas personas que estaban en esa región y que eran de todas las nacionalidades que existían en ese momento. No eran lenguas extrañas, no eran lenguas angelicales, no eran lenguas pues que nadie entendía. Eran idiomas conocidos, hermanos, eran idiomas, lenguas, precisamente para hacer esta función de predicar el Evangelio. ¿Sí, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, hermanos, vamos a volverlo a leer, por favor. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que habían creído en el Evangelio, los que habían recibido con aceptación la palabra que dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, qué gran cosecha del apóstol Pedro cuando da este discurso. Y entonces él predica a una multitud. La persona escucha el mensaje, recibe con aceptación la palabra de Dios, creen en el Señor Jesucristo, y ese día, hermanos, se convirtieron al Señor aproximadamente, ¿cuántos dice aquí? 3,000 personas. Y dice, y fueron bautizados. Es decir, hermanos, que cuando un creyente cree y se arrepiente y acepta el Evangelio, de manera inmediata es bautizada, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es ese bautismo, cómo debe de ser. Es muy importante, hermanos, que tengamos claro y que tengamos en cuenta lo de esas lenguas, ¿verdad? Que eran idiomas, no eran lenguas extrañas ni angelicales. Vamos, por favor, a buscar otro ejemplo en el libro de Hechos 8:31, ahí adelantito, hermanos, unas cuantas páginas. Hechos 8:31 al 38. Dice así la palabra de Dios. Dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hasta el 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, este pasaje más o menos aquí nos da una idea. Los que no estamos muy familiarizados con la historia, ¿verdad? Era un eunuco, un etíope que iba de camino, pero el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque a ese carruaje que iba por ahí. Entonces el eunuco iba leyendo la escritura, pero no comprendía de quién hablaba ese pasaje que leía. Y él le dijo: bueno, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica, si nadie me enseña? Entonces le dijo: te ruego que me digas, ¿el profeta de quién está hablando? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Entonces Felipe le empieza a explicar y le empieza a compartir el evangelio. Cabe mencionar, hermanos, que en ese tiempo Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya había ascendido al cielo. Jesús ya no estaba físicamente en la tierra, pero los discípulos se habían esparcido y entonces estaban predicando el evangelio en diversos lugares. Entonces, hermanos, esta historia tan bonita habla de ese eunuco que preguntó, no se quedó con la duda, no se quedó con la incertidumbre, y entonces le pregunta a Felipe: ¿de quién está hablando ese pasaje? Y entonces Felipe le empieza a explicar, y desde ese pasaje que él estaba leyendo, le empieza a platicar, le empieza a predicar hasta el acontecimiento que Jesús había hecho en el mundo. Y entonces el eunuco creyó en su corazón. Hermanos, tanto había creído, tanto era con claridad el entendimiento de ese eunuco, que iban pasando por el camino en su carro, en su carruaje, y le dice a Felipe: Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si tú crees de todo tu corazón, bien puedes hacerlo. Y la respuesta del eunuco fue maravillosa y dijo: sí creo, yo estoy convencido de aquello que tú me has predicado, es lo que yo estaba leyendo y lo he comprendido, y sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él puede salvarme de la condenación y Él puede perdonar mis pecados. Y entonces dice este pasaje que ambos, ¿verdad?, bajan del carro, el eunuco ordena parar el carruaje, bajan ambos, y entonces ese eunuco fue bautizado. Hermanos, vamos dos ejemplos de personas que creen en el evangelio e inmediatamente son bautizados en agua. Y ahorita vamos a ver qué simboliza eso, hermanos. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Ese eunuco, hermanos, era un africano. Entonces él le quedó muy clara esa enseñanza. Él había comprendido con claridad que Jesús era el Hijo de Dios, creyó en su corazón e inmediatamente después fue bajado a las aguas para bautismo. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Hechos 10:44. Ahí adelantito, Hechos 10:44 al 48. Si alguien puede leerlo, por favor, fuerte y claro. Vamos a ver otro pasaje de personas que creyeron e inmediatamente fueron bautizados. Un valiente o una valiente, adelante. Sí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
al 48. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias. Hermanos, este es otro pasaje donde había un centurión romano que se llamaba Cornelio. Si podemos leer la escritura, ese hombre era un hombre de fe, era un hombre devoto, que ofrendaba y creía, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pedro dice este pasaje, que da un discurso, es decir, que les predica, ese hombre centurión, que no era judío, que era romano, él creyó con toda su familia. Él creyó y entonces fueron bautizados. Ese centurión creyó en el Evangelio y al creer, hermanos, estaba convencido de la palabra de Dios, y Pedro mandó a bautizarlos. Entonces, hermanos, el bautismo es un acto de obediencia inmediata cuando creemos en el Evangelio. Quiero mencionar algo, hermanos, en el verso 44. Quiero aclarar algo que dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, mientras Pedro estaba predicando en la casa del centurión, el Espíritu Santo, dice, cayó, es decir, descendió para salvación, hermanos. El Espíritu Santo convenció de pecado y de error a cada uno de los que estaban ahí. Eso es lo que significa este pasaje, que cayó, es decir, que descendió para salvación. ¿Sí? Y dice, sobre todos los que oían la predicación, el discurso. Dice, y los fieles de la circuncisión, es decir, y los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron maravillados, atónitos, con el ojo cuadrado, como decimos, hermanos. Se quedaron atónitos de que también sobre los no judíos, sobre también los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Hermanos, recordemos lo que dice Mateo 28 y 19, que lo leímos al principio, que Jesús mandó a todos sus discípulos a todas las naciones. No solamente la salvación es exclusiva de los judíos o para el pueblo de Dios. La salvación, hermanos, es para todo el mundo, para todo el que crea. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a los judíos, nada más a los judíos, no. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todas las personas del mundo, los que decidan creer, decidan arrepentirse de sus pecados, también haya salvación para todas las naciones que decidan arrepentirse de su mal camino. Hermanos, hasta aquí hemos visto 3 ejemplos de 3 personas que al momento de creer fueron bautizados. Vamos a ver otro ejemplo más en Hechos 16:30. Ahí adelantito, hermanos. Hechos 16:30 al 34. Alguien que pudiera leerlo, por favor. Hechos 16:30 al 34. Vamos a ver otro ejemplo. Adelante. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó
él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hasta ahí está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Este es otro acontecimiento cuando el apóstol Pablo había sido encarcelado con un compañero de batallas, con un compañero fiel que estaba con él en la predicación del evangelio. Ese hombre se llamaba Silas. Los dos estaban predicando el evangelio, pero fueron encarcelados injustamente, hermana, injustamente. Dice la escritura más atrás que ellos mantuvieron el gozo que tenían al poder servir a Jesús, y los habían llevado presos injustamente. Dice este pasaje, hermanos, esa historia, que ellos encarcelados estaban cantando himnos en la noche, y los custodios y los demás presos, los escucharon y los estaban escuchando. Hermanos, hay que echar la imaginación un poquito a volar. En aquella época no existía luz eléctrica. Era una cárcel oscura, posiblemente con humedad, y no había luz. Se alumbraban con algunas antorchas. Cuando Pablo y su compañero Silas estaban cantando himnos, estaban glorificando a Dios, dice la escritura, hermanos, que vino un terremoto muy fuerte, que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas con las que ellos estaban amarrados se abrieron también, y entonces el custodio que estaba cuidando a los presos, dice la Biblia que él sacó su espada y quiso suicidarse. ¿Por qué? Porque él era responsable de todos aquellos presos en su turno, que si pasaba algo o se escapaba alguien, él tenía que responder con su propia vida. Entonces, al ver este custodio, las puertas de la cárcel abiertas, las cadenas se escucharon que se abrieron, él pensó y dijo: ya se escaparon, ¿cómo le voy a dar cuentas al centurión o al jefe de la guardia? Saca su espada, hermanos, y él intenta suicidarse. Lo maravilloso, hermanos, es que el apóstol Pablo le grita a gran voz, le clama y dice: no te hagas daño, no hagas eso, aquí estamos todos, no te hagas daño, aquí estamos, nadie se ha escapado. Dice la Biblia, hermanos, que el custodio manda a traer antorchas para alumbrar, y efectivamente todos estaban ahí, nadie había escapado. Quisiera volver a leer otra vez el pasaje, hermanos, del 30 al 34, ya con este contexto, para ver lo que sucedió. Ya después vamos a ver qué sucedió. Vamos a leer desde el 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué maravillosa historia, hermanos. Qué acontecimiento tan bonito, tan grande,
tan de poder, de testimonio, que ese custodio, al ver la fe y al escuchar la predicación tan convincente, tan poderosa, como la predicaban con tanto denuedo, dice lo que acabamos de leer, que él creyó en su corazón. Y él les dijo: señores, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer para que yo sea salvo? Yo también quiero librarme de la condenación. ¿Qué tengo que hacer? Y ellos le dijeron: nada, solamente tienes que creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y qué maravilloso, hermanos. Dice, y él, fíjense, hermanos, el custodio, que eran por lo regular eran hombres duros, eran hombres severos, violentos. Dice que el custodio, él, en aquella misma hora de la noche, lavó las heridas de Pablo y de Silas. Yo pienso, hermanos, que habían sido golpeados, habían sido azotados, humillados, habían sido encarcelados injustamente. Y después de creer, de tener una conversión, su corazón y su mente, hermanos, fue cambiado. Y ahora, dice este pasaje, que él, tomándolos en esa misma hora de la noche, los lleva a su casa y les lava sus heridas. Posiblemente les dio de comer también y lo lleva a su casa para que sus familiares también escuchen el evangelio de salvación. Y hermanos, dice el verso 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué quiero resaltar en este pasaje, hermanos? Que al momento de creer en el evangelio, al momento que él con todo su corazón reconoce a Jesucristo como su Salvador, inmediatamente después es bautizado como una evidencia, como una prueba de que él ahora era un seguidor de Jesús. Había hecho pública su fe para con los demás. Y hermanos, qué bonita promesa. Creyó él y él llevó a estos hombres, a Pablo y a Silas, a su casa para que prediquen a sus familiares, y todos, hermanos, fueron salvos y fueron bautizados. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, hermanos? Muy bien. Vamos a ver como segundo punto cómo se aplica el bautismo. Solamente, hermanos, una iglesia fundamentada en una enseñanza de sana doctrina es quien tiene la autoridad de Cristo para bautizar, y se debe hacer como Jesús lo instituyó, como Jesús lo instruyó. Vamos a regresar a Mateo 28, 19, hermanos, cómo debe de hacerse el bautismo. ¿Cómo debe de aplicarse? Mateo 28, 19. Dice así la palabra. Está hablando el Señor Jesús. Dice, por tanto, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera, hermanos, con esta instrucción de Jesús, se debe de llevar a cabo el bautismo. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo, cuando una persona cree en el Evangelio y da ese paso de obediencia, el bautismo, hermanos, nos incorpora o nos hace partícipes de ser miembros de una iglesia. Cuando nosotros creemos en el Señor y estamos decididos a seguir sus caminos, entonces, hermanos, cuando nosotros decidimos bautizarnos, ese bautismo nos hace miembros de una iglesia. Por ejemplo,
en la iglesia que pertenecemos, en la iglesia de Arenal, somos alrededor de, ¿cuántos, pastor? 150. Alrededor de 150 miembros bautizados en la iglesia. Si Dios permite, y es la voluntad del Señor, que aquí en el municipio de Acolman algunos hermanos, ¿verdad?, decidan dar ese paso de obediencia, hermanos, 1, 2, 3, los hermanos que sean, ellos van a pertenecer a una iglesia, a ese grupo de creyentes en Acolman. El bautismo nos hace partícipes, nos hace miembros de una iglesia local. ¿Sí? Si ustedes son bautizados aquí, son miembros de aquí, no son miembros de Arenal. Los miembros de Arenal no son miembros de aquí. ¿Sí? El bautismo nos hace miembros de una iglesia local. Quiero que quede muy claro, hermanos, que quede muy específico esto. El bautismo nos incorpora a pertenecer como miembros de la iglesia. Pero hay casos, a lo mejor casos específicos o casos extraordinarios, donde alguien puede decir, hermano o pastor, yo ya me bauticé en otra iglesia donde yo iba. O yo ya me bauticé de chiquito, ya me bautizaron cuando yo era pequeñito. Hermanos, si una persona se bautizó, pero cambió su lugar de residencia, se cambió a otra colonia, se cambió a otro municipio y se fue a vivir a otro lugar, hermanos, esa persona debe de buscar una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Una iglesia bautista, para que ahí se congregue, para que sea parte de esa iglesia. Solamente son esos casos, hermano, que podemos cambiar la membresía, ¿verdad? No podemos estar en una iglesia, otra iglesia y pertenecer a esa iglesia. Ahora, hermanos, tampoco no existe el rebautizarse. Puede haber casos en que alguien puede decir, pues yo ya me bauticé hace algunos años, hace un tiempo, en la iglesia donde yo iba, yo ya me bauticé. No existe el rebautismo. Si una persona dice que ya fue bautizada, pero la iglesia, hermanos, ojo con esto, pero la iglesia se percata, se da cuenta que esa persona no es salva, y que no ha sido enseñada, no ha sido instruida correctamente en la palabra de Dios, esa persona debe de ser bautizada. Aunque esa persona dijo, yo ya me bauticé. Ojo, vuelvo a repetirlo. Pero si esa persona da muestras de que no es salva y la iglesia se da cuenta de su... que no ha sido convertida en el evangelio, hermanos, entonces tiene que ser enseñada correctamente y debe de ser bautizada en la sana doctrina conforme a lo que la palabra enseña. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, hermanos, si esa persona fue bautizada en una doctrina que no fue correcta o no fue enseñada completa o correctamente, ese bautismo previo no cuenta, es nulo, porque no había sido instruida correctamente en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el bautismo es la evidencia, el bautismo es el testimonio que una persona hace pública su fe y que ha sido salva en la gracia de Cristo y que está creciendo en fe y está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Está claro esto, hermanos? ¿Está claro? Entonces, hermanos, vuelvo a decirlo, el bautismo es la evidencia, es el testimonio que una persona ha creído, que se ha convertido de su pasado y que ahora ha decidido seguir a Cristo, y es, hermanos, la evidencia de que está creciendo en fe y está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí?
Ahora, vamos a ver qué simboliza el bautismo, cómo se debe de hacer. ¿Qué significa el bautismo, hermanos? El bautismo, ¿cómo se hace? Hay una o dos personas para apoyar al hermano que va a bautizar o al pastor que va a bautizar. Puede ser el pastor o un hermano solo, o puede otra persona apoyarle. Y esa persona que se va a bautizar tiene que ser sumergida en el agua completamente, y después de un instante que ha sido sumergida en el agua, tiene que emerger, tiene que subir nuevamente para que todo su cuerpo sea cubierto con el agua. ¿Qué simboliza el bautismo? Cuando una persona es sumergida en el agua, hermanos, eso simboliza la muerte al pecado, ¿verdad? Al ser cubierto en su totalidad con agua, simboliza la muerte al pecado. Y cuando esa persona es levantada del agua, simboliza, hermanos, que la sangre de Cristo ha sido lavada a esa persona en el lavamiento de la sangre de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Y también, hermanos, cuando esa persona emerge del agua, también simboliza la resurrección a una vida nueva al ser levantada inmediatamente del agua. Entonces, cuando alguien se sumerge en el agua, es la muerte a sus pecados. Cuando sale del agua, es que ha sido lavada al ser sumergida completamente en el agua, que ha sido lavada en la sangre de Cristo y ha resucitado para una vida nueva, ¿verdad? Cuando es levantada inmediatamente. En nuestra iglesia, hermanos, acostumbramos a hacer un proceso de bautismos. Por ejemplo, hay algunos hermanos que han creído y que han decidido bautizarse, han recibido las enseñanzas básicas del discipulado y ellos han comprendido completamente el evangelio y dicen, hablan con el pastor o con el hermano y dicen, pues yo me quiero bautizar, quiero dar ese paso de obediencia. Entonces, hermanos, se programa una fecha para que ese hermano o esa hermana o ese grupo de hermanos que van a bautizarse puedan dar su testimonio de conversión a la iglesia. ¿Cómo fueron convertidos? ¿Cómo es que ellos creyeron en el evangelio? ¿Cómo es que ellos conocieron a Jesucristo? ¿Y cómo fue aquella conversión? Es decir, dan un breve testimonio de su conversión. Posteriormente, ¿verdad?, se programa también una fecha para ir a un lugar donde haya suficiente agua para que esas personas que se van a bautizar puedan sumergirse en su totalidad y puedan emerger. Hermanos, también quiero mencionar que el bautismo no es como lo hace la iglesia de la religión, pues que se conoce como la religión popular, que a los niños pequeñitos lo carga, ¿verdad?, una persona y le vierten un poquito de agua en su cabeza. Eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Y tampoco bautizar a los niños pequeños es correcto. Ahorita vamos a comentar eso. Y hermanos, ese día del bautismo, cuando alguien decide bautizarse, es también, ¿verdad?, se les recomienda pues llevar una muda de ropa, pues para que se puedan cambiar después de salir del agua, puedan cambiarse de esa ropa pues mojada, ¿verdad?, que se habían pues metido en el agua. Ahora sí, hermanos, ¿por qué no bautizamos niños? ¿Por qué no se bautizan a los niños? Vamos a recordar los pasajes cuando ese centurión romano, que era Cornelio, pues ya era un hombre adulto, un hombre maduro, su familia pues ya eran personas conscientes. El carcelero que estaba con Pablo y con Silas era ya un hombre consciente, era ya una persona adulta. El eunuco
cuando le pregunta a Felipe, ya era una persona consciente que podía comprender la Escritura. ¿Por qué no bautizamos a los niños, hermanos? Si recordamos estos pasajes que leímos hace un momento, el de Felipe, el de Pablo y el de Cornelio, hermanos, fueron personas que ellos comprendieron el Evangelio, escucharon y ellos decidieron creer en Cristo como su Salvador. La conciencia, hermanos, de nuestro pecado y la magnitud de todos los años que hemos llevado arrastrando y acumulando pecados y vamos año tras año, día con día, y vamos echándole a nuestro costalito atrás pecados y culpas y transgresiones y más errores. Hermanos, todo eso tenemos que tener la conciencia que hemos fallado a Dios, que hemos ofendido a Dios. Y hermanos, todo eso no lo puede hacer un bebito de algunos meses o años de edad. Ellos son inconscientes de eso. Ellos no saben. Ellos son inocentes. Ellos le pertenecen a Dios. Vamos a buscar Mateo 19:14, hermanos. Vamos a regresar a Mateo 19:14. ¿Alguien lo pudiera leer fuerte y claro? Mateo 19:14. Adelante. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias. Vamos a recordar un poquito el contexto. Estaban los discípulos con Jesús, había una multitud. Los niños querían acercarse a Jesús. Los niños pequeños querían acercarse con el maestro. Y en esa ocasión los discípulos reprendían a los niños. No molesten al maestro. Déjenlo en paz. Él está ocupado. Y el Señor se da cuenta y dice estas palabras. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué sucede cuando un niño pequeño de meses, de pocos años de edad, 2, 3, 4 años, qué sucede cuando ese pequeñito pues muere? ¿Qué pasa, hermanos? ¿A dónde va? ¿Cuál es su destino? De acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita. Con el Señor. Con el Señor. Porque ellos, hermanos, aunque todos hemos nacido desde pequeñitos, hemos nacido verdaderamente en pecado, pero ellos son inocentes. No tienen conciencia de la maldad. Por eso dice Jesús, dejen a los niños acercarse a mí. Permítanles que se acerquen, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos, hermanos, son inocentes, son santos, no tienen conciencia de su pecado. Por eso no se bautiza a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, como Jesús lo dijo. Definitivamente, hermanos, un niño cuando nace con la naturaleza pecaminosa, con la tendencia a pecar. A la medida que va creciendo, el niño se puede ir desviando, el niño se puede ir maleducando, el niño se puede ir haciendo de malas costumbres y puede llegar a ser una persona perversa. Y aunque no sea un homicida, aunque no sea un violador, aunque no sea un asesino, si no tenemos el conocimiento y no estamos alineados en los preceptos de Dios, hermanos, eso también nos separa de la presencia y de la gloria de Dios. Pero estamos hablando de los niños. Cuando un pequeñito nace con esa naturaleza pecaminosa,
Entonces, hermanos, ¿cómo le pudiéramos hacer comprender a un pequeñito que tiene que arrepentirse de sus pecados? Aquí hay dos bebés, está Akemi y está Abrancito. Son pequeñitos que no comprenden lo que tú le quieras explicar. No, ellos no te pueden comprender el Evangelio por su capacidad, que ellos son bebecitos. Entonces, hermanos, ¿cómo pudiera uno hacerle para que comprendan el Evangelio y que tienen que arrepentirse y que tienen que tener su fe en Jesucristo? Pues es ilógico. No se puede. Por eso, hermanos, los pequeñitos son de Dios, le pertenecen a Dios. Y cuando un pequeñito muere, va directamente al cielo con Dios. Por eso, hermanos, el Señor dijo que de los niños pequeños es el reino de los cielos. Y es muy difícil, hermanos, saber, es un poco complicado poder designar hasta qué edad un niño puede comprender su necesidad de Cristo. Por eso, lo recomendable y lo que la Biblia nos enseña es que desde pequeñitos tenemos que instruirlos, tenemos que enseñarlos dentro de la palabra de Dios. Dice un pasaje: instruye al niño en su vida, en su camino. Instrúyelo, enséñalo dentro de la palabra de Dios. Y aun cuando ese niño fuere viejo, no se apartará de aquello que tú le enseñaste de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante que desde pequeñitos instruyamos a nuestros hijos. ¿Dudas, preguntas? En la iglesia, hermanos, ya para concluir, en la iglesia se cuenta con diferentes departamentos para enseñarle a los niños de diferentes edades, para que poco a poco y de acuerdo a su edad, a sus capacidades de aprendizaje y con niños de su edad, juntos vayan creciendo en el conocimiento de la Biblia. Ahora, hermanos, como podemos comprender, nadie, pero lo que es nadie, recibe el perdón de pecados por bautizarse. Tenemos que recordar, hermanos, que el bautismo no salva. El bautismo no salva. Tampoco es el complemento. Yo ya creí en Jesús, pero ahora tengo que bautizarme para ser salvo. No, el bautismo no salva. Vamos a recordar un ejemplo de un hombre que estuvo crucificado juntamente con Jesús. Había dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y uno con incredulidad y con soberbia le reclama al Señor: si tú eres el Hijo de Dios, si tú dices que eres el que dices, sálvate y sálvanos a nosotros. Fue arrogante y fue incrédulo. Y el otro malhechor le contesta: ¿ni aún temes a Dios en la misma hora de la muerte? Nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Él estaba consciente de sus actos. Él estaba consciente de que eso que él estaba padeciendo eran las consecuencias de sus malas decisiones. Y él, con un corazón sincero, con un corazón que creyó en Jesús, se dirige, crucificados los tres ahí, se dirige con palabras al maestro y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde: de verdad te digo, el Señor vio su corazón sincero. Él vio la fe que había en ese hombre, un corazón arrepentido. Y el Señor le contestó: de verdad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre creyó. Iba a morir unas horas más adelante. Ya no tuvo oportunidad de bautizarse, pero él creyó. Entonces, hermanos, el bautismo tampoco es el complemento para salvación, porque si fuera cierto, ese hombre no se hubiera salvado, ese malhechor. Lo que te salva es tu fe en el Hijo de Dios, es creer en la palabra del Señor.
Y el bautismo es la evidencia, es la muestra de una fe pública, que has depositado tu fe en el Hijo de Dios y que estás creciendo en fe y en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Para concluir, comentarios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es maravillosa, tu palabra, Señor, es clara, y tu palabra, Señor, nos convence de nuestro pecado. Que nosotros, Padre, hemos creído en ti como el Salvador de nuestra vida, que tú eres el dador de la vida eterna, Señor, y que nos has librado de la condenación. Pero, Señor, también es necesario que podamos dar este paso de obediencia para hacer pública al mundo nuestra fe, que hemos creído en ti como el Salvador de nuestra vida, Señor. Y que estamos creciendo en fe en tu palabra, y que estamos creciendo en conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, y aún niños que vayan creciendo en tu conocimiento, Padre, y que ellos con contundencia y con seguridad den ese paso de obediencia, Señor, en el bautizarse, para dar evidencia de su fe a sus familiares y al mundo entero también, Señor. Bendice, Padre, esta comunidad, bendice este hogar, bendice las familias que se reúnen, Padre, con frecuencia y con fidelidad, para que ellos también, Señor, puedan dar este paso de obediencia y puedan obedecerte a ti en bautizarse y hacer pública su fe, Señor. Te lo suplicamos, damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.